Realmente tenemos un Dios muy, muy grande. Estamos agradecidos al Señor nuevamente por esta nueva oportunidad de estar en su presencia y de compartir juntos la palabra de Dios. En estos días, con la ayuda del Señor, vamos a estar considerando el Evangelio de Pablo. El Evangelio de Pablo. Y tal vez nos preguntamos por qué vamos a considerar el Evangelio de Pablo, porque no es acaso eso lo que predicamos. Y sí, pero vamos a procurar de considerar la importancia especialmente de el Evangelio de Pablo. Cuando hablamos del Evangelio de Pablo, estamos también hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos piensan que el apóstol Pablo trajo otro evangelio que el evangelio del Señor Jesucristo, pero es el mismo evangelio. Es el evangelio de Jesucristo revelado al apóstol Pablo. Y yo sé que seguramente muchas veces hemos escuchado esto, pero no es nuestro propósito de exaltar a Pablo más allá de del lugar que Dios mismo le ha dado, sino que de darle realmente el lugar que Dios mismo, por la Escritura, ha dado al apóstol Pablo. Y en estos tiempos en que nosotros vivimos, estamos viendo más y más la necesidad de recalcar nuevamente estas verdades. La simple realidad, la simple enseñanza de que el Evangelio para esta dispensación ha sido dado al apóstol Pablo. En el 2009 habíamos estudiado las dispensaciones. Por lo menos habíamos dado un bosquejo más o menos de las dispensaciones. Y en ese estudio vimos la importancia de entender las dispensaciones, las distintas dispensaciones que tenemos, para una interpretación correcta de la palabra de Dios y también para una aplicación correcta de la palabra de Dios. Y otra vez en esto estamos viendo, vamos a decir en términos generales, en el mundo cristiano, estamos viendo más y más otra vez la importancia de ver la diferencia entre las dispensaciones y de trazar bien la palabra de Dios, de hacer la diferencia que la palabra de Dios misma hace. Y esto que vamos a considerar en estos días, tal vez es un poquito una continuación del estudio de las dispensaciones, profundizando en la dispensación de la gracia, porque el evangelio que fue encomendado, la dispensación que fue encomendado al apóstol Pablo, es esta dispensación de la gracia. Entonces, al estudiar el evangelio de Pablo, cómo aplica a nuestra vida, la importancia del mensaje de Pablo, también estamos estudiando esta dispensación de la gracia. Habíamos hecho en nuestro estudio de dispensaciones una distinción clara y marcada entre la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley y la dispensación o edad de la gracia. Y podemos ahora ver la importancia de estudiar toda la Biblia, toda dispensación, pero a la luz de la revelación que el Señor mismo dio al apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo.
Aunque vamos a estar considerando cómo Pablo se refiere a la enseñanza que él dio, la revelación que Dios le había dado a él, se refiere a ello a veces como mi evangelio. Pero también él hace bien claro que él había recibido tal enseñanza, tal revelación, había recibido del Señor Jesucristo mismo. Vamos a leer dos versos, o bueno, unos cuantos versos, dos referencias. Hebreos capítulo 1, los versos 1 y 2. Y en la mayoría de mis referencias voy a estar usando otra versión, la versión Reina Valera Gómez, que en algunas situaciones tiene una traducción más correcta, más exacta del griego. Hebreos capítulo 1, los versos 1 y 2, dice así la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. En este tiempo, en esta dispensación, este periodo de tiempo de la gracia, Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y mientras vamos en este estudio, vamos a ver cómo esto realmente refleja en la vida y en el mensaje del apóstol Pablo. Pablo dijo en una oportunidad que él quería predicar solamente a Cristo y a él crucificado. Así que la revelación que Dios dio al apóstol Pablo no era simplemente una nueva enseñanza o una nueva doctrina o una nueva revelación. Era todo eso, pero es la revelación de Cristo. No es solamente de una doctrina, sino es la revelación de Cristo. En Gálatas capítulo 1 y los versos 15 y 16. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pablo nos declara aquí primero que esto fue de Dios. La revelación que él tuvo fue de Dios. El llamado que él tuvo en su vida era de Dios. Y el propósito es de revelar a su Hijo en mí para que yo predique entre los gentiles o entre las naciones. Y esto realmente podemos decir enfoca lo que es el Evangelio de Pablo. La revelación, la doctrina de Pablo, revelar a su Hijo en mí. Y cuando consideramos para nosotros mismos en esta edad, este también es el propósito del Evangelio. Y estoy usando esa palabra en un sentido tal vez no como se aplica hoy en día. Decimos el Evangelio y bueno, hay muchos que predican el Evangelio, pero predican tal vez una parte o predican otra parte o tuercen un poco aquí o ahí. Pero el Evangelio, como revelado al apóstol Pablo, el propósito de ese Evangelio en nuestras vidas también es de revelar, de manifestar a Cristo a nuestras vidas. Nosotros hoy, por la gracia de Dios y por la enseñanza del apóstol Pablo,
podemos tener una revelación de Cristo. Y más esto es lo que el pueblo de Dios en general necesita. Pero también como obreros, como aquellos que dan la palabra de Dios, nosotros necesitamos en especial tener una revelación de Cristo. No podemos dar menos importancia al estudio de la palabra de Dios, de decir, necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos conocer lo que la Biblia dice. Necesitamos conocer, tener un conocimiento de doctrina. Pero lo que más necesitamos es una revelación de Cristo. ¿Cuántos hermanos conocemos que tienen tal vez muy poco estudio y tal vez al comenzar no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero en su vida, en su conversación, se nota que tienen una revelación de Cristo. Y eso va profundizándose. En un sentido, la una no es independiente de la otra, porque a la medida que vamos realmente estudiando la palabra de Dios y teniendo conocimiento de la palabra de Dios bien trazada, también vamos a tener mayor revelación de Cristo. Y quería enfatizar esto un poquito porque también conocemos a hermanos que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no tienen revelación de Cristo. Y esto otra vez se nota en su ministerio y se nota también en su vida personal. A través de los años, voy a decir simplemente desde el tiempo el principio de la iglesia, desde el tiempo de Cristo, han surgido muchas religiones. Han surgido muchas organizaciones llamadas cristianas y religiones llamadas cristianas. Y también han surgido muchos que completamente se nota, ¿verdad?, desde el principio que son falsas enseñanzas. Hombres llamados profetas, promocionando nuevas revelaciones. Y hay organizaciones muy grandes que han surgido de estos hombres llamados profetas que traen una nueva revelación. Y me vino a mi mente los testigos de Jehová y los mormones. Un hombre surge y trae una nueva revelación. Y comienza a fundar su religión, su organización a base de esa nueva revelación. Y a veces nosotros miramos ese extremo y decimos, eso es fácil de distinguir. Es fácil de notar y de marcar la diferencia. Sin embargo, también aún entre los llamados cristianos han surgido muchos falsos profetas, trayendo también su nueva revelación, entre comillas, nueva revelación. Y lo triste es que muchos hijos de Dios están siendo engañados por estos falsos maestros, por estos falsos profetas. No hay una nueva revelación. La revelación para esta edad ha sido dado al apóstol Pablo. Y eso es lo que nosotros necesitamos enfatizar y necesitamos enseñar más que nunca. Si consideramos por un momento a estos falsos profetas, y
usted puede tal vez nombrar 5, 10, 20 por ahí que usted conoce y yo también. Pero hay una cosa que notamos de los falsos profetas y es que más que nada se exaltan a sí mismos. Se exaltan a sí mismos, se predican a sí mismos. Y es para su propio bien, para su propio beneficio, mayormente su propio beneficio financiero. No ha existido ni habrá hombre alguno que tenga alguna revelación más de lo que Dios ha dado al apóstol Pablo. Por la gracia de Dios y la misericordia de Dios y a la medida que nos rendimos y buscamos, podemos nosotros también alcanzar la revelación que Pablo tuvo. Podemos entrar dentro de lo que Dios le había dado a él. Pero nunca va a haber un hombre que va a tener mayor revelación que el apóstol Pablo. Y sin embargo surgen personas que supuestamente tienen alguna mayor o alguna nueva revelación. Y es por esto, o por lo menos esto es una de las razones por la cual no existe en este tiempo el oficio de profeta ni el oficio de apóstol. Profecía habrá, y en ese sentido hay profeta en el sentido de uno que simplemente declara la palabra de Dios. Pero parece, no sé si yo nomás estoy notando, o si siempre ha sido así, pero parece que están aumentando más y más los llamados profetas y apóstoles dentro de la llamada cristiandad. Y hacen sus declaraciones, tienen su enseñanza, otra vez, mayormente enfatizando su propio interés. Algunos buscan, parece que el creyente, por no contentarse con la simplicidad del Evangelio, del orden divino de Dios, de simplemente ir a un lugar, sentarse en el culto y escuchar a su pastor predicar la simple y sencilla palabra de Dios, buscan alguna palabra profética. Yo trabajé en una organización en Estados Unidos y la mayoría de los que trabajaban ahí eran creyentes de una denominación legalista. Y me acuerdo especialmente de una señora con quien yo trabajaba y siempre ella, no sé la palabra, ¿verdad? Pero arriba y abajo, arriba y abajo. Un día está contenta, todo lindo, y el otro día pobre, deprimida y la vida y triste. Y después tienen un tiempo de oración en su iglesia y un avivamiento y profetizó por mí, dice. Y por una semana anda ya por las nubes, porque se profetizó por ella. Y después, opa, la misma cosa otra vez está. La palabra profética, es decir, la palabra que algún llamado profeta puede decir, y a veces usan escritura también para profetizar. Pero esa palabra no va a hacer un cambio en su vida. Venir todos los días de culto y escuchar la palabra de Dios bien trazada, permitir esa palabra entrar en nuestra vida, eso va a cambiarnos. Y estoy hablando a los pastores que están en el culto. Ustedes dicen, venga, hable a mi congregación. Eso es lo que ellos necesitan escuchar. Y sí, necesitamos
simplemente venir a asistir a los cultos, no una vez al año en el campamento, sino fielmente escuchar la palabra de Dios. No necesitamos alguna nueva revelación, no necesitamos alguna palabra profética sobre nosotros. La palabra profética ya ha sido dada. Tenemos aquí en la palabra de Dios la palabra profética y nada más no necesitamos. Estoy viendo mucho también entre los creyentes, tanto en Estados Unidos como acá, que están recibiendo cada día y tienen distintos nombres, su palabra divina para hoy. Y no me acuerdo los otros títulos que ponían, ¿verdad? Teníamos antes las cajitas, había unas cajitas que tienen versos para cada día, ¿verdad? Bueno, está bien, por lo menos agarrar eso, leer una escritura, ¿verdad? Pero palabra divina para hoy, no sé. Me hizo acordar, parece como un horóscopo divino o algo. Nosotros no necesitamos esas cosas, hermano. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Segunda Timoteo, capítulo 2 y el verso 15. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y eso comienza con el obrero, que toma el tiempo de estudiar, de meditar, de buscar del Señor y de trazar bien la palabra de verdad. Y lo que más quiero enfatizar en estos días es, por supuesto, del punto de vista de considerar los escritos del apóstol Pablo. Y si vamos a mirar alguna cosa en el Antiguo Testamento, vamos y comparamos escritura con escritura para poder trazar bien la palabra de verdad. Y mi deseo y mi petición al Señor en estos días es que Él despierte en nosotros y primeramente en mí más deseo de estudiar la palabra de Dios y de tener un celo por la verdad. Tener un celo por la verdad. Estamos viendo tantos que se están desviando en una manera u otra manera de la simplicidad que es el mensaje del apóstol Pablo. Segunda Corintios 11:3, más temo que en alguna manera como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo, queriendo un poco algo más, queriendo tal vez atraer a más gentes. Y hemos visto en los Estados Unidos el resultado de esto. La falta de celo por la verdad. La falta de quedar con el simple mensaje y revelación del apóstol Pablo. Y las iglesias hoy en Estados Unidos con quien quisiéramos tener comunión, muchos de ellos no podemos tener comunión porque se han desviado. Y uno tras otro, tras otro, tras otro. Y quedan muy pocos con quienes uno puede tener realmente la clase de comunión dulce que tenemos
con ustedes aquí. Son pocos. Y lo que vemos y el temor es que esto está ocurriendo también en nuestro medio y en este país, donde aquellos que abrazan este mensaje, aquellos que han tenido alguna vez alguna revelación de este mensaje de la gracia, están perdiendo su celo por este mensaje. Y se están mezclando, están permitiendo cositas. El enemigo no va a venir a traerte, no sé, doctrina de los mormones, sino que una cosita nomás, una pequeña zorra nomás. Y comenzamos a desviarnos de la simplicidad que es en Cristo Jesús. Algunos tal vez, no sé si pensaron que tal vez soy un poco exagerado o algo. Yo le decía dice, pero tenemos que hacer esto y tenemos que hacer esto porque si no nuestros jóvenes se nos van todo. Preferimos tener un joven que tenga revelación de la verdad, que tener 1000 jóvenes que no entienden ni el abecedario del Evangelio. Es triste ver cómo el enemigo engaña a los jóvenes. Es triste ver cómo el enemigo le está llevando y si no es al mundo, es a una distracción religiosa. Y es exactamente eso, es una distracción religiosa. Sin ningún alimento, sin ningún sustento, sin ninguna cosa que le va a hacer crecer y establecerse en su vida espiritual. Y solamente falta 5 minutos de conversación con los jóvenes a veces y te das cuenta. No tienen conocimiento, no tienen revelación, no tienen deseo, no están corriendo la carrera. Y si yo tomo este mensaje y procuro de traer un poquito de legalismo acá y un poquito de otra cosa acá y cambiar, ¿qué le estoy ofreciendo? No estoy ofreciendo nada mejor de lo que va a encontrar en el mundo o lo que va a encontrar en el campo religioso. Va a divertirse mucho en un concierto de rock cristiano. Va a tener mucha emoción. Pero su vida espiritual cero. Necesitamos, hermanos, ser despertados a la necesidad de la simplicidad del Evangelio del apóstol Pablo y de tener un celo por este Evangelio. Yo recuerdo cuando era joven a veces pensaba que la hermana Loida era muy argel. ¿Qué es lo que tanto? Y sin embargo, vemos el resultado, hermanos, de la falta de celo por la verdad. Y le puedo asegurar, hermanos, tristemente, que si no hay un cambio en nuestros corazones de guardar este mensaje, de tener celo por la palabra de Dios bien trazada, va a llegar el tiempo de que este campamento donde vienen 600, 800 personas van a quedar 50. Porque no tenemos nada para ofrecerle a los que han sido engañados por la emoción y por las otras cosas que ofrece el mundo religioso.
Lucas capítulo 9, y el verso 32. No sé por qué me vino este verso meditando en esto. Lucas capítulo 9 y el verso 32. En el monte de transfiguración dice, y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y despertando vieron su gloria y los dos varones que estaban con él. Y este me tocó a mí, porque yo soy el primero que necesito despertarme. Me llamó la atención, despertando vieron su gloria. ¿Y cuántos creyentes hay que necesitan ser despertados? Despertados a la simplicidad del Evangelio, despertados a este mensaje de Pablo. Y en vez de ver el humo y la pompa y el ruido del mundo religioso y de todo lo que otras, tanto el mundo como la religión puede ofrecer, necesitamos ser despertados al Evangelio de Pablo y ahí vamos a tener esa revelación. Vamos a ver su gloria. Vamos a ser despertados a lo que Él tiene para nosotros. No va usted a encontrar, como dije, va a encontrar mucho ruido. Tal vez va a necesitar tímpano nuevo y algún remedio para dolor de cabeza, pero no va a encontrar la gloria de Cristo en un concierto de rock cristiano. No va a encontrar la gloria de Dios en el ruido religioso de nuestro día. La gloria de Dios se revela en la persona del Señor Jesucristo, y la persona del Señor Jesucristo se revela a través del Evangelio de Pablo. ¿Usted ha estado alguna vez en un culto? Tal vez allá en la campaña o tal vez en alguna ciudad, y un culto sencillo, unos cantitos que, ay, socorro, cantan digo, todavía esos cantos viejos ustedes del himnario, habiendo tantos cantos nuevos, modernos. Y el predicador se levanta y habla despacito, tranquilo, y da la palabra. No salta, no grita, no hay humo, no hay luces especiales, no hay pantallas, y están 5 o 6 hermanos. ¿Ha estado usted en una reunión de esa clase donde el Señor trató con su corazón? Donde el Señor comenzó a hablar a su vida. Tal vez alguna cosa que usted no entendía antes y de repente, eso era. Y la gente dice, yo no entiendo, dice. Estoy yendo al culto tanto tiempo y no entiendo, dice. Entonces voy a ir a buscar otro lado. ¿Por qué no viene al culto y escucha la sencilla, simple palabra de Dios? A mí me gusta una buena comida. Me gusta cuando hay mucha variedad. En Estados Unidos tenemos el Día de la Gracia y comemos pavo. Pero no es pavo nomás, sino que nosotros, como somos bien exagerados y glotones, tenemos también papa y tenemos como 20 otras cosas. Por ahí tengo algunas fotos de la mesa ahí cuando nos sentamos en familia para comer, y hay de todo. Pero sabe que un sándwich igual satisface. La simple palabra de Dios. Y sin embargo, cuando nosotros en sencillez de corazón nos acercamos a la mesa del Señor, a un culto donde el pastor está trazando bien la palabra de Dios, donde aquel que ministra la palabra ha tomado el tiempo de estudiar y de buscar, estamos sentados a la mesa
del rey. Como Mefiboset ahí en el Antiguo Testamento. David le dice, vas a sentar todos los días a mi mesa. Y me imagino que la mesa de David no era sándwich nomás. Tenía manjares. Tenemos abundancia en la palabra de Dios. ¿Por qué queremos añadir? ¿Por qué queremos restar a veces? No, ese no voy a hablar nomás porque le va a ofender al hermano. Y bueno, hay que usar sabiduría, pero si el Señor te da para decir algo, hay que decir. Porque está en la palabra de Dios. Salmo 138 y el verso 2, uno de mis versos favoritos. Salmo 138 y el verso 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre. Y no anoté aquí, no recuerdo si ese es la versión de Huneman, pero creo que la versión antigua y la versión revisada creo que dice de otra manera. Pero mirando el hebreo aquí, esta es una traducción más correcta. Has magnificado o has engrandecido tu palabra sobre todo tu nombre. Dios ha dado más importancia a su palabra que a su propio nombre. Y eso vemos a través de la palabra de Dios. Lo importante es la palabra de Dios. Y cuán poco valor se le da hoy en día a la palabra de Dios. Decía un pastor en Estados Unidos, hablando a otro pastor, le estaba diciendo, hermano, dice, ¿sabe lo que falta en las iglesias aquí en Estados Unidos? ¿Y qué, hermano? Le dice, la Biblia. Viene a la iglesia sin Biblia porque no se usa. No se usa. ¿Para qué llevar? David, el pastor donde yo estoy ahora, se fue en un negocio, estaba haciendo compra y comenzó a hablar con una señora que era de otro estado y le dice, en la conversación, ¿verdad?, que él era pastor y dice, nosotros estamos buscando una iglesia, dicen, en donde nosotros vivimos y tal vez usted conoce a alguien. Y dice, no, yo no conozco a nadie en esa zona. Dice, nosotros estamos buscando, nos mudamos recién a esta zona y estamos buscando una iglesia, dice, y nos fuimos en una iglesia, dice, y el pastor contó un chiste y luego contó una historia, un cuento de un gran personaje conocido. Y después de ahí fue para abajo, dice. Imagínate, ese fue lo mejor de su predicación, un chiste y un cuento de algún personaje. Y dice, nos fuimos en otra iglesia y por fin ahí estaba dando la palabra, dice, y nos gustó. Y a los 2 o 3 semanas le echaron al pastor. Y dice, yo sé por qué le echaron. La gente decía, no entendemos nada de lo que está diciendo. Y sí, porque estaba predicando la palabra y no están acostumbrados. Predica la palabra y bueno, chao, no nos sirve este pastor. Vamos a buscar otro que predique otra cosa. Dios ha magnificado, ha enaltecido, ha engrandecido su palabra por todo su nombre, por sobre todo su nombre. Más importante, lo más importante, ¿por qué tenemos cierto orden en el culto? No es porque queremos repetir nomás siempre la manera que hacemos. No es porque somos viejos y ya estamos, así se hizo y siempre se hace así, y yo soy caprichoso y por eso se hace así. Vamos a cantar, y cada culto tal vez es distinto, ¿verdad? Pero tal vez en un culto cantan 3 cantos, oran y leen la palabra y cantan un canto y oran.
qué aburrido, ¿por qué no hacemos otras cosas de vez en cuando? Vamos a tener palabra profética de vez en cuando. Vamos a tener otra cosa, y algún hermano por ahí suelo escuchar más de una vez, no hay que poner límite al Espíritu Santo, hay que dejar que el Espíritu Santo, y sí, hay que dejar que el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo dice que hay orden en las iglesias. Y en el orden está la unción. En el orden está la unción, no en el desorden. ¿Por qué ponemos orden en nuestras reuniones? Para dar importancia a la palabra. Por eso cantamos 3 cantos y no 20. Y a mí no me importa si cantan 3 o 2 o 4, pero para mostrar nomás tenemos un orden para que la palabra de Dios se le dé mayor lugar. No importa si cantan 3 cantos o 5 cantos, pero que la palabra de Dios se le dé el mayor lugar. Por eso, porque Dios mismo ha establecido que su palabra sea lo más importante. Ahora, si usted quiere más miembros, si eso es importante para usted, quiere más miembros en su iglesia, predique por 15 minutos y cante por 60 minutos. O haga alguna otra cosa. Y ahí va a llenar su templo, va a llenar su reunión. Puede llenar con testimonios y profecías y invitar a algún predicador carismático cada semana para alentar a la gente, para mover un poco las cosas. Y también tengo anotado aquí que sería importante que organicen partido de vóley y fútbol para los jóvenes. Y hay que orar antes de jugar el fútbol y el voleibol también, así ya se puede considerar como algo parte del culto, ¿verdad? Si quieren jugar fútbol y jueguen voleibol, magnífico, no tengo ningún problema. Pero ¿qué es importante? ¿Qué es lo más importante? Si queremos que los hermanos crezcan, y me estoy adelantando un poco, pero tu responsabilidad como pastor, como aquel que da la palabra, es de dar la palabra. Y esa palabra alimenta a la grey. ¿Y saben de qué es responsable la grey? De ministrar. Porque el pastor tal vez tiene trabajo, tal vez no tiene trabajo, pero su congregación ahí están 30, 50, 100, y cada uno tiene trabajo y escuela y demás. Y si ese creyente, si esos 50, 100 creyentes están alimentados, están fortalecidos, están creciendo en su vida espiritual, ¿sabe qué van a hacer? Van a testificar a otros. Parece que algunos piensan que el pastor tiene que ir a evangelizar, tiene que ir a orar por los enfermos, tiene que ir a hacer esto, y tiene que también construir la iglesia, bueno, en fin, tiene que hacer todo. No, dar la palabra, y vamos a ver esto más adelante, y la congregación va a ser un testimonio, y van a venir aquellos que han de ser salvos. Si queremos un pueblo espiritual bien alimentado, la única cosa que alimenta la vida espiritual es la palabra de Dios. Punto final. No es la palabra y. Lo único que alimenta es la palabra de Dios. En Estados Unidos están muy común las megas iglesias. Iglesias de 3,000, 5,000, 10,000 personas. Y tienen sus células familiares, donde en cada casa otra vez tienen su no sé cómo llamarlo, vamos a decir reunión. Y conozco a gentes que han participado, algunos que están participando de esta clase de cosas y están diciendo, sí, estamos estudiando el libro tal, me dice, escrito por fulano, dice.
Lindo libro tal vez, no sé, porque no leí. Pero ¿qué alimento hay ahí? Yo quiero escuchar que me diga, estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando la Biblia. Porque no hay alimento en otros libros. Puede ser que hay comentarios por ahí que puede leer, puede ayudarle tal vez en algo, pero si usted no comienza por la palabra de Dios. Tengo un compañero de trabajo y hace un tiempo atrás ya me había hablado de que estaba queriendo interesarse otra vez, ¿verdad?, de la Biblia y de su iglesia, y no me acuerdo, bueno, es de una de esas organizaciones muy grandes, no recuerdo ahora si es metodista o algo así. Y yo le dije, mi consejo le dije es, si vos estás queriendo estudiar realmente la palabra de Dios, pone al lado, guarda en tu pieza todos tus libros de doctrina y de todo lo que sea de tu iglesia, agarra tu Biblia y estudia. Estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Lastimosamente no me hizo caso y al final tomó algunas clases en el seminario ahí de ellos, y el otro día estuvimos hablando y está para cualquier lado. Lee todo lo que le viene y tiene una cabeza que yo ya no tengo, pero lee. Y se le queda todo lo que lee. Yo también leo, pero después de 5 minutos ya no me acuerdo más. Pero leer todas esas cosas y una ensalada de pensamientos tiene. La palabra de Dios es lo que va a edificar. La palabra de Dios es lo que va a hacer crecer. Si quiere alimentar a sus ovejas, si quiere que sean sanos y fuertes y gordos, hay que darle la palabra de Dios. La palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 4, 1 al 5. Segunda Timoteo 4, 1 al 5. Y esta versión dice, te requiero, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este está lleno, ¿verdad?, de enseñanza. Dice, te requiero o te encarezco. Busqué esa palabra en el diccionario, encarezco, y simplemente recomendar con empeño. O sea, no sé, bueno, mi comprensión de vocabulario y gramática es un poco limitado, pero siempre yo cuando escuchaba la palabra encarezco, tenía en mi mente, ¿verdad? Dale, por favor, sí va. Así, algo así. Y no es el sentido, es muy fuerte la palabra. Te encarezco, y por eso me gustó esta traducción, porque saca más el sentido del original. Te requiero, pues, delante de Dios. Te encarezco, te recomiendo fuertemente. Seguramente que ha de haber una palabra en el guaraní para eso que expresa más fuerte. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, predica la palabra. El apóstol Pablo estaba por terminar su carrera. Y aún durante los años en donde el apóstol Pablo predicó un tiempo de gran avivamiento,
un tiempo en donde la palabra de Dios estaba siendo esparcida por todo el mundo conocido de aquel entonces. Aún en aquel tiempo el apóstol Pablo trató con muchos problemas. Trató con la carnalidad de los corintios. Trató con la falsa doctrina de los gálatas. Trató con tantas situaciones él aún durante su ministerio. Pero él veía más adelante, cuando se despidió de los efesios, dice, van a entrar lobos rapaces. Su recomendación a Timoteo antes de partir fue, predica la palabra. Y no hay cosa más importante. Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Nada más no podemos, pero hace 20 años que estoy predicando la palabra. Y siga predicando la palabra. Pero se van toda la gente. Y bueno, predicar la palabra solito ahí. Invitarle a la gallina si no hay otro que venga. Predica la palabra. La palabra, la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Esta es otra palabra que tuve que buscar. Mantener la urgencia. Estar parado, listo, a mano. Y otro traduce celoso, estar celoso. Estar atento, estar parado. No podemos estar dormido. No recuerdo si era, creo que era el hermano Genaro que me contó una vez cuando estaba en Cimefor y estaba parado de centinela, ¿verdad? ¿Se dice centinela? Guardia, de guardia. Y él veía gente que estaba viniendo de allá y él estaba bien ahí, despierto y atento, pero ya hace rato que estaba ahí. Y dice, cuando ellos llegaron, él estaba dormido. Se quedó dormido, de tan cansado que estaba, y él veía bien que ellos venían. Y nosotros pensamos, ¿usted piensa que usted es tan crecido o tan espiritual que no va a quedar dormido? Espero que no, porque todos vamos a quedar dormidos si no velamos. Predica la palabra y mantener la urgencia, estar parado, listo, a tiempo y fuera de tiempo. Y después habla de, vamos a volver a esto tal vez más tarde, pero vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Será que ya llegó ese tiempo? Creo que ya en el tiempo del apóstol Pablo ya era así. Hoy en día es cada vez más, hermanos. La gente no quiere escuchar la sana doctrina. Parece que le choca a veces la sana doctrina. Se aburren de la sana doctrina y quieren alguna otra cosa de que alimentarse. Pero tú, dice en el verso 5, me gusta esto, varias veces creo que dice esto, pero tú, a veces no hay nada realmente que nosotros podemos hacer de otra persona. Le podemos tal vez amonestar o hablar, ¿verdad? Procurar de convencerle tal vez por la palabra de alguna cosa. Miramos a nuestro alrededor y tal vez, como aquel profeta, pensamos que hemos quedado solos. Dios le dice, pero todavía hay 7,000 que no doblan su rodilla ante Baal. Y Pablo, mirando las circunstancias de su día, ya partiendo para estar con el Señor, le dice a este joven, a este hombre, ya de alguna experiencia en el Señor, le dice, van a suceder estas cosas, va a venir estas cosas, pero tú, vela en todo.
¿Cuánto falta en nuestro día aquellos que están dispuestos a velar por la verdad, a ser celoso por la verdad? What time do I go to, Dan? Okay. Vamos a ir un poquito más. Nuestra responsabilidad principal como pastor, como aquellos que están en alguna capacidad en la iglesia, pero especialmente los que están pastoreando. Su responsabilidad principal como pastor no es el bienestar económico de tu oveja. Tu responsabilidad no es el estado físico de su congregación. No es organizar deportes, eventos, campañas y conciertos. La responsabilidad del pastor no es de construir literalmente con su mano y limpiar y reparar las cosas, aunque a veces tiene que hacerlo. Ni siquiera es en visitar y hacer refere entre hermanos. No es lo principal, no dije que no es su responsabilidad, dije no es lo principal. Estas cosas tendrán su lugar, pero tu lugar es de dar la palabra de Dios. Lastimosamente a veces en el pueblo de Dios hay poco entendimiento entre las ovejas. De la responsabilidad, el trabajo, el cansancio, el quebranto que lleva el pastor. Y muchas veces las ovejas son culpables de no tomar su lugar, de hacer lo necesario en lo material, en lo físico, en las cosas así diarias que hay que hacer. Y el pastor pobrecito tiene que hacer todo. Pero solamente tenemos 24 horas en el día. Y tenemos que dar importancia, hermanos, a dar la palabra de Dios. Es muy importante que la iglesia esté limpio. Es un buen testimonio. Que ahí enfrente esté bien arreglado. Muy importante. Pero más importante es dar la palabra de Dios. Y ojalá que el Señor también despierte a las ovejas de ver el labor y el sacrificio de los pastores. Una cosa que me ha quebrantado por años, de que no ven el sacrificio que hacen los pastores en preparar la palabra de Dios. La mayoría de los pastores trabajan todo el día en un trabajo normal y después tienen que venir a preparar también la palabra y dar la palabra y aconsejar a los hermanos y escuchar todos sus problemas y sus quejas uno contra otro. Y el pobre pastor ya está agotado emocionalmente, a veces físicamente, y la oveja no ve. Y eso es una lástima, pero nuestra responsabilidad. Y es difícil, tantas cosas hay que vemos aquí una necesidad y vemos allá una necesidad y queremos ayudar acá y queremos ayudar allá. Pero nuestra responsabilidad principal es de preparar y de dar la palabra de Dios. Y gracias a Dios por aquellas congregaciones que han visto y se han levantado hermanos
y hermanas que suplen la necesidad de su pastor, que le dan algún alivio para que pueda hacer la obra y el ministerio a que Dios le ha llamado. Cuando Pablo habló de cumplir su ministerio, no estaba hablando de hacer carpas. A veces él tenía que trabajar también con su mano. El ministerio que a él le importaba cumplir era de dar cumplidamente la palabra de Dios. Y gracias a Dios si usted puede ayudar a algún hermano en alguna cosa. Pero la única cosa que realmente importa es de que usted le dé fielmente la palabra de Dios bien trazada. Porque eso le va a alimentar su hombre espiritual y eso es para toda la eternidad. Hechos capítulo 6 y el verso 3. A ver, el verso 1 voy a leer al 4. Hechos capítulo 6. 1 al 4. En aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Este es el orden de Dios. Esta es la manera de Dios. Había una queja, había una necesidad. Y buscaron entre ellos a hermanos para servir la mesa. Y de paso voy a comentar un poquito sobre eso. ¿Qué calificación uno necesita para poner la mesa? A veces cualquier criatura nosotros podemos mandar que ponga ahí la mesa, ¿verdad? Pues criatura se pone ahí el plato y el cuchillo y ya está. Bueno, aquí estaba hablando un poquito más de eso, había más que eso que involucraba, ¿verdad? Pero aún para esas tareas que nosotros tal vez vamos a decir no tienen nada que ver con lo espiritual, no tienen nada que ver con, vamos a decir, para usar el ejemplo del Antiguo Testamento, parece que no tienen nada que ver con el ministerio dentro del santuario. Sin embargo, dice, vamos a buscar a personas, a hermanos que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es decir, personas de buen testimonio, personas de carácter cristiano. Y esto es una buena cosa para tener en mente cuando buscamos a personas que nos ayuden en una manera u otra, de buscar a personas que están también viviendo una vida agradable delante de Dios. Pero buscaron a estas personas para servir las mesas, para tratar con esas cosas cotidianas que había que hacer. Y dice los apóstoles, para que nosotros podamos persistir en oración y en el ministerio de la palabra. Ellos vieron la importancia de que ellos den la palabra de Dios. A veces también, una cosa que noto también, no queremos pedir ayuda a la gente. Aún en lo natural no da gusto pedir ayuda a la gente. Parece que va contra nuestra naturaleza. Loida dice que yo me pierdo cada rato. Y yo en vez de parar y preguntar dónde estamos y cómo llegar, no, yo sé dónde estoy. Yo sé dónde estoy.
No quiero parar, no quiero pedir ayuda a alguien. Y a veces el pastor también no quiere estar pidiendo y no da gusto porque queremos que los hermanos vean, ¿verdad? Que ellos vean la necesidad y se acercan y digan, ¿qué puedo hacer? Pero a veces hay que pedir ayuda. Y eso es lo que hicieron los apóstoles. Acá hay un problema, ¿y qué vamos a hacer? Y bueno, yo voy a solucionar, yo voy a ir a hacer, voy a servir la mesa y leer la palabra de Dios acá a predicar. Dice, no, vamos a buscar, hermanos, ¿quién quiere ayudar en esto? ¿Quién quiere un poco ayudar en esta cosa acá? Y poner para que los hermanos hagan. Cuando estaba pastoreando en Burlingame, el pueblito quedaba lejos de mí y había que cortar el pasto. No había, una iglesia pequeña, no había mucho para hacer, pero por lo menos el pasto tenemos que cortar cada semana. Y entonces hice un papel que tenía fechas y si quien quiere anotarse para cortar el pasto. Y puse en la iglesia atrás y la gente se iban anotando. Y bueno, cuando no había nadie que anotaba, me iba yo a cortar el pasto, no hay problema. Y a veces yo también ponía mi nombre para que no digan que no quiero hacer nada. Pero puse ahí que si hay voluntarios, que hagan. Y cuesta a veces pedir, pero es importante porque tenemos que entender la importancia para nosotros de preparar la palabra y de dar la palabra. Efesios capítulo 4 y el verso 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Posiblemente vamos a tocar un poquito sobre este verso 11, pero quería enfatizar que los ministerios que Dios dio a la iglesia es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esto es lo que estaba diciendo hace rato. El pastor, el que predica, persiste en la oración y en el ministerio de la palabra. Y da el alimento a la oveja. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Yo pensé que yo tenía el ministerio. Sí, usted tiene ministerio y su oveja también. Tu ministerio es de dar la palabra bien trazada, bien dividida. El ministerio de la congregación es mucho también. Su ministerio es de ir y ser un ejemplo en el mundo, de ser un testimonio a sus vecinos y donde trabajan y donde van a la escuela. Y la mayoría de la gente que va a venir a conocer al Señor muchas veces es por causa de eso. Fulano le testificó a fulano, y si usted lee ahí en el principio de los Hechos, la iglesia fue esparcida, los hermanos fueron esparcidos por todos lados. ¿Y qué hicieron? Testificaban. ¿Y qué sabían? Muy poco, pero sabían que Cristo murió, que en Él hay redención. Y fueron predicando a Cristo en su manera, testificando a la gente. El pastor predica la palabra para perfeccionar a los santos, para que los santos crezcan y sean un ejemplo y tengan su ministerio. Y parte de ese ministerio es de testificar, parte de ese ministerio también es de ministrar otra vez al pastor, de ministrar a otros hermanos en las cosas que sean necesarias. No es, el pastor no puede hacer todas las cosas, no puede estar en todo lugar. Las ovejas también, y vemos, y hay muchos ejemplos, tal vez entre nosotros mismos.
cómo se ha dado la palabra y a través de los años, y vienen los hermanos y se congregan y crecen y hay fruto en su vida y ellos comienzan también a salir y de algunas de las congregaciones ya están saliendo a formar otra congregación o de ayudar en otra congregación. El pastor predica, ministra la palabra para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que cada hijo de Dios, cada creyente tiene un ministerio. Tiene un ministerio. Pero si el pastor no cumple su ministerio de dar la palabra, el creyente también no crece y no puede ejercer su ministerio. Así que hay un orden de Dios. Hay una manera de Dios, un orden. Esto primero y después esto y después esto. Y esto acá y esto acá. Todo en su lugar. Y cuando el hombre, y otra vez en la mayoría de las iglesias hoy en día, todo está fuera de orden. Este se sacó de acá y se puso acá, porque me parece que está mejor así. Y este estaba número 1, este número 2, y no, a mí me gusta que este esté acá número 1. Sacamos de orden porque pensamos que sería mejor. Y no tomamos el tiempo de buscar en la palabra de Dios. Y Dios dice, ¿qué es lo primero? ¿Qué es número 1? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y entonces comenzamos a dar lugar a la palabra de Dios en nuestra vida. Yo creo que vamos a dejar aquí por esta mañana, porque después vamos a entrar un poquito en otra parte. Así que vamos a tomar un recreo, creo que de 10, 15 minutos, o 10, 15 minutos vamos a tomar un recreo.